Pero yo creo que el haber pasado por esas experiencias que han sido muy enriquecedoras, nos ha dado el saber de que necesita ser más que solamente información. Necesitamos llevar los conocimientos a la práctica y eso es lo que queremos con este programa. Se hace difícil a veces poder combinar dentro de un mismo ambiente y dentro de un mismo programa el conocimiento que tiene que ver con el entrenamiento de líderes como tal, el conocimiento de los principios de liderazgo, cualidades de liderazgo, características de liderazgo, pero al mismo tiempo combinar que tenga un balance, en el caso de nosotros como Universidad Cristiana, que tenga un balance teológico saludable, todo lo que es una teología bíblica del liderazgo. Pero si además de eso se le añade el conocimiento también de otras auxiliares, como es la misma psicología del liderazgo, como es elementos clave que se están utilizando muy modernamente, el coaching y otros elementos. Entonces, cuando tú logras combinar todo eso junto con el deseo de un líder de avanzar, yo creo que estamos logrando entonces dar lo que estamos llamando nosotros el salto cuántico, el salto agresivo, el salto exponencial, para lograr cosas y lograr resultados. En ese sentido, podemos identificar, licenciado Franco, algunos elementos que tienen que ver con como competencias claves para el rendimiento, ya que de hecho se había trabajado anteriormente liderazgo de alto rendimiento, y habían unas competencias, pero ahora no solamente líderes de rendimiento, sino líderes que pueden pasar y liderar por encima de la adversidad. Eso es muy importante, ese hincapié que usted hace, de el por qué también el enfoque de la Universidad UMPI como una universidad cristiana que tiene bases teológicas y cómo nosotros podemos unir esas competencias bíblicas con esas competencias también de liderazgo. Y es muy interesante porque la palabra nos habla de que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Y como usted mencionó al inicio de esta transmisión, de este webinar, nosotros ya habíamos desarrollado un taller de 4 días en vivo. Eran unas 12, 20 horas de capacitación que habíamos programado sobre cómo desarrollar equipos apostólicos y cómo esos equipos apostólicos se convertían en equipos de alto rendimiento, basados en el modelo de Jesús. Y aquí, en este taller de Liderando Más Allá de la Adversidad, aunque quizás no nos vamos a enfocar tanto en los equipos, pero nos vamos a enfocar en la figura del líder. Y esa figura ¿Cómo del tú la líder subes? partiendo Pericure, de hace un un especial concepto, de pericure y con masaje. partiendo la figura del líder desde ese punto apostólico, desde ese punto, desde un punto bíblico, pero también desde los conocimientos de liderazgo aplicados que ya nosotros conocemos. Y vamos a ver las diferentes habilidades que debe de tener un líder un líder que es de alto rendimiento, un líder efectivo y un líder que va más allá de la adversidad. Nosotros vamos a ver habilidades como la habilidad del trabajo, la habilidad del trabajo en equipo, la escucha activa, la empatía, las capacidades de comunicación, las capacidades de ética personal y profesional, el cómo planificar, el cómo manejar el tiempo. Vamos a hablar de la delegación, de la organización, de la retroalimentación, cómo dar retroalimentación de manera efectiva, de la supervisión, dentro de otras habilidades. Pero más que solamente las habilidades, como estamos, y es muy importante el que usted hace hincapié, en el tema del líder de alto rendimiento. Y es que el líder de alto rendimiento no solamente tiene las competencias o las habilidades de liderazgo, sino que también está orientado hacia los resultados. Y esa es la ecuación del líder eficaz. Y es saber conectar el balance entre los conceptos, los conocimientos y las habilidades directivas con las herramientas las herramientas y no solamente las herramientas, sino ser capaz de producir resultados.
Y entonces ahí en el tema de producir resultados, vamos a ver cómo nosotros podemos planificar y qué cosas. Hay más de 14 puntos claves que nos orientan a nosotros convertirnos en líderes de altos resultados. Y el primero es el saber tener objetivos y saber plantear metas. Vamos a estudiar la metodología SMART, de cómo nosotros planificar metas. Y eso es muy importante. Ahora que estamos cerrando el mes de enero, estamos entrando a la mitad del primer trimestre del año. Por eso es un momento, yo creo que clave para nosotros entrar en un proceso de transformación y entrar en un proceso donde nosotros podamos evaluar esas metas que planificamos a principio de año, si esas metas son específicas, si esas metas, si tenemos claridad en qué es lo que queremos alcanzar como individuos, pero también como organizaciones, si esas metas son medibles, cuáles indicadores nosotros hemos establecido para saber si alcanzamos la meta o no. Queremos crecer, por ejemplo, como iglesia. Todo el mundo habla de crecer, pero ¿cómo se ve ese crecimiento? Ese crecimiento se ve en número de almas que hagan profesión de fe. Ese crecimiento se ve, por ejemplo, el número de personas que llevemos a las aguas del bautismo en este año. Ese crecimiento se ve como personas que completen un proceso de formación, de discipulado, de capacitación, o ese crecimiento se ve en afianzar el sentido de familia. Hay muchas maneras de nosotros medir, por ejemplo, hablando del tema del crecimiento y cómo establecer esos indicadores, esas medidas de éxito. Luego que esas metas sean alcanzables, que estén dentro del marco de la realidad, que sean metas relevantes, que sean también medibles en el tiempo. Y aquí quiero hacer referencia a el doctor Carlos Eduardo Sarmiento, que habla del coaching para el éxito y habla de la magia de las ventas, que él habla que esas metas que son específicas, medibles, alcanzables, tangibles, medibles en el tiempo y relevantes, necesitan ser ecológicas y espirituales. Y aquí vuelve al tema diferenciador. Esas metas que nosotros establecimos van de acuerdo con los principios y valores que tenemos como creyentes. Esas metas que establecimos respetan el medio ambiente, el espacio en el que nos desarrollamos, y cómo entonces nosotros balancear esa orientación hacia el alto rendimiento, esa orientación hacia los resultados, con esas competencias que debe de tener todo buen líder y todo líder eficaz y efectivo. Yo creo que definitivamente con todo este cúmulo de ideas, de materiales, de ideas innovadoras, esto debía ser aprovechado por toda persona que tiene influencia, y todos tenemos influencia. Un padre de familia le va mucho mejor cuando conoce todos estos mecanismos, a un empleado, a un profesional en determinada área, un empresario en determinada área, en la vida incluso espiritual, como líder en áreas espirituales, porque en definitiva son herramientas prácticas y que se utilizan diariamente. Yo recuerdo que cuando yo comencé mis primeros pasos ya liderando a nivel masivo, que me tocó comenzar a liderar en ese tiempo el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, yo no tenía la herramienta de cómo desarrollar una reunión como la que se está planeando en este entrenamiento, porque las reuniones son fundamentales para lograr objetivos. O sea, Dios me ayudó bajo oración y reuní mi gente, le hice planteamientos, tomamos decisiones, pero la mayoría de esas cosas fueron improvisaciones que, dada la necesidad y la gracia de Dios y el llamado, pues eso nos dio resultados. Pero luego nosotros nos fuimos entonces entrenando, capacitando, formando, tomando entrenamientos locales, internacionales, y ya al día de hoy el tema del liderazgo no se detiene, porque desde que tú dejas de aprender, tú estás muriendo y estás dejando de crecer. Así que no importa que tengamos 20, 30 años de ejercicio de liderazgo, todos los días hay herramientas nuevas. Todos los días, mira, ese liderando con el sistema SMART que tú planteabas, eso es algo totalmente innovador. Un liderando enfocado en resultados,
porque muchas veces tenemos una agenda muy bonita, la agenda del año, pero al final la agenda lo que esté llenando solamente unas necesidades de que la agenda esté llena. Pero al final, cuando se pasa el balance, no ha habido unos resultados como debían ser, porque no nos enfocamos en un liderazgo basado en resultados. Wow. Así que yo creo que toda la gente que nos está mirándonos por diferentes redes y nos va a seguir mirando, el hecho de que estemos anunciando la apertura de este entrenamiento de varias semanas enfocado en un liderazgo que va más allá de la adversidad y que te está dando herramientas para las reuniones, herramientas para delegar, que es otro problema. Hay tanta gente con dificultades en delegar y regularmente eso tiene que ver hasta con su propio carácter, porque hay gente que no le gusta confrontar, porque tuvieron malas experiencias en la vida, por traumas que traen desde atrás. Y entonces se manejan con esas deficiencias. Y un entrenamiento como este te saca de esa zona de deficiencia y te catapulta a una zona de productividad. También sería interesante que nos explicara cómo los test diversos aplicados a las diferentes funciones del liderazgo pueden retratar cosas reales que le pueden dar empuje a la función del liderazgo más allá de la adversidad. Excelente. Ahí comienzo de atrás, de atrás para adelante. Nosotros, las personas que decidan participar con nosotros de este proceso de capacitación y de formación en estas próximas 4 semanas, que iniciamos el próximo miércoles, Dios mediante, se van a dar cuenta de que cada semana o casi con cada sesión nosotros vamos a iniciar con un test. Tenemos un test de valoración de liderazgo, tenemos un test de manejo de reuniones, cómo manejamos las reuniones, cómo manejamos el tiempo, vamos a tener plantillas para establecer objetivos SMART, plantillas para tener reuniones efectivas, y estos tests no son para darnos los resultados a nosotros, son autoevaluaciones que cada participante se le van a facilitar a cada participante para que uno mismo se vea en un espejo de cómo está en esas competencias. Iniciamos con una valoración de 9 áreas, 10 áreas de liderazgo, de esas 10 habilidades, desde la supervisión hasta el manejo del tiempo, la fijación de metas, para que cada uno de nosotros midamos cómo nos encontramos en cada una de esas áreas y en cuáles de esas áreas podemos crecer o necesitamos crecer. Y algo que usted mencionaba era que cuando él fue colocado en la posición de presidente de CODU, del Consejo Nacional de Unidad Evangélica, quizás no tenía muchas de estas herramientas. Importante el tema de las reuniones, que vamos a detenernos en el tema de las reuniones en el módulo 2 y en el módulo 3, que hay un libro de Patrick Lencioni que se llama Reuniones que matan, y a veces nosotros tenemos reuniones que están matando la motivación, que están matando el enfoque, que están matando el tiempo, y cómo tener esas reuniones efectivas, y los 4 tipos de reuniones que todo líder y todo equipo debería tener. Vamos a ver ese modelo de reuniones efectivas y esas claves. Vamos a ver alrededor de 8 claves de cómo tener esas reuniones efectivas y cómo el líder maneja su tiempo. También vamos a hablar del tema de la delegación. Pero aquí hay un punto muy importante que quiero tocar, y quiero utilizar una cita del autor Simon Sinek, que escribió El Círculo de Oro, comienza con el porqué, la mente limitada y la mentalidad infinita. Y él, hablando de liderazgo, dice: el liderazgo es una elección, no el lugar que ocupes en la organización de la compañía. Los grandes líderes le dan a todos algo en lo que creer, no algo que hacer. Y este es un principio muy interesante acerca del liderazgo. Y es que no importa en la posición en la que nosotros estemos, el único requisito para ser líder es decidir ser líder. El único requisito para nosotros ser líderes es decidir, tomar la decisión, como usted lo hizo cuando fue colocado como presidente de CODU, de
quizás yo no tengo las herramientas, quizás yo hay muchas cosas que no las sé cómo hacer, pero usted tomó la decisión de liderar, la decisión de marcar una diferencia, y eso nosotros lo podemos hacer desde cualquier lugar en el que nos encontremos en la organización. Siempre hemos escuchado en círculos cristianos la historia de la señora que la intercesora y el pastor llegan a la eternidad. Y el pastor, cuando llega a la eternidad, se da cuenta que la recompensa de la señora era mayor, la mansión era mayor, todo era más grande. Y cuando cuando él le pregunta al Señor, Señor, pero yo era el que estaba en la plataforma, yo era el que estaba predicando, yo oraba y se sanaban los enfermos. Y el Señor decía, sí, pero todo eso se hacía en la base de la oración de esta hermana. Y cómo en lo espiritual esa hermana tenía un liderazgo y tenía una plataforma, pero eso a veces no solamente ocurre en lo espiritual, sino también en lo organizacional. Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos influencia. Y vamos a hablar bastante en el primer módulo de la influencia. Cada uno de nosotros tiene un círculo, tiene un oikos. Vamos a definir el tema, el concepto de oikos que está en la Biblia. Es un concepto de liderazgo bíblico. Cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia y esa influencia tiene dos factores clave y es que tiene responsabilidad y autoridad. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a manejar esa responsabilidad que tenemos y cómo vamos a ejercer esa autoridad dada por Dios, esa autoridad referencial, esa autoridad dada por la posición que estamos ocupando, o quizás esa autoridad que simplemente por la influencia que hemos tenido o la autoridad que recibimos cuando tomamos la decisión de nosotros marcar la diferencia y guiar procesos transformacionales? Me hace me impacta mucho. Ayer, aquí en la República Dominicana, estábamos celebrando el 208 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y me impactó tanto el recordar que él inició la Sociedad La Trinitaria con 25 años de edad. 25 años de edad. Un joven de 25 años. Y cómo, para cuando llegó a tener 30, 31 años, el movimiento independentista logró el que nosotros obtuviéramos la independencia nacional y cómo inclusive la manera en cómo Duarte, cuando le ofrecieron ser presidente de la República, él dijo que quería ser presidente de manera ser elegido presidente, y ahí entró entonces Pedro Santana en acción. Pero más que nosotros pensar en la historia dominicana, que así a veces la vemos distante, nosotros ver que cada uno de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos el privilegio y el honor de conocernos y de llamarnos dominicanos, porque un joven de 25 años decidió ser líder. Un joven de 25 años decidió, él no era presidente, él era de una familia, bueno, él era de la familia que era, y no por el lugar en el organigrama o en la jerarquía que había en el momento, fue que él obtuvo los resultados que tuvo, sino porque él tomó la decisión, no solamente de darle a la gente algo que hacer, sino darle a las personas algo en qué creer. Y él decidió tomar la responsabilidad por su círculo de influencia. Y sobre ese círculo de influencia él ejerció autoridad. Y mientras cada persona sumaba su oikos al oikos de Duarte, al oikos de la organización La Trinitaria, entonces nosotros vemos la transformación. Y hoy somos testigos y partícipes de los beneficios de que una persona decidiera tomar esa posición de liderazgo. Es muy importante en este tema del liderazgo que estamos abriéndonos, en este caso de este entrenamiento, sobre todo por el contexto histórico que estamos como naciones del mundo. No es menos cierto que pasado el 2020, todo lo que implicó la pandemia, todos los líderes hemos tenido que trabajar más fuerte que nunca. Hemos tenido que utilizar las herramientas que hemos tenido a la mano y hacer todo lo que hemos podido. Mucho hemos tenido que adaptarnos a métodos que ni siquiera no lo concebíamos antes de la pandemia. Pero también hemos encontrado unas nuevas realidades frente a la gente que lideramos. Los problemas, el cambio de lenguaje, los pánicos, la virtualidad, los temores, los lutos,
una serie de retos y desafíos, pero que nos dicen que hay que seguir adelante. Entonces, justamente liderando más allá de la adversidad, viene a tomar todas las herramientas que ya tú tienes, las herramientas que ya nosotros tenemos, las competencias. Hay competencias que son naturales. Hay gente que son tenaces, que son indetenibles, y esas son sus competencias. Pero por el otro lado, hay veces que todos tenemos otra área en la que somos más sensibles. Y justamente liderando lo que hace es que toma esas áreas que son fuertes tuyas y te la pone a explotar, que siga rindiendo. Pero esas áreas que son vulnerables, hay gente que es muy buen líder, pero tiene problemas de carácter, problemas de temperamento, o problemas de dar seguimiento, o problemas para delegar, etcétera, etcétera. Entonces, con este entrenamiento tomamos todas las áreas fundamentales y se le hace el ajuste. Cuestión de que donde tú eras más débil, te fortalezca. Si tú eras proclive a renunciar, a darte por vencido, todo lo contrario. Tú recibes una dosis especial entonces de constancia, y ver cómo la constancia se hace un elemento clave. Por eso esto no se trata solamente de recibir información. Son talleres de trabajo donde tú contestas, donde tú llenas test, donde tú te ves tú mismo, donde tú sacas tus propias conclusiones, donde tú restableces metas, donde tú entonces dices, basado en este conocimiento y en el grupo específico en el que me toca liderar, estas son mis próximas acciones. Es decir, que realmente liderando más allá de la adversidad es un desafío que todos lo necesitamos. Sea que lideremos en empresas, que lideremos en familia, que lideremos congregaciones, que lideremos jóvenes, damas, hombres. Todos necesitamos estas herramientas porque nos contextualizan. Y aparte de contextualizarnos, también es como acelerar ese elemento, si pudiéramos decirle, el innovador para nosotros enfrentar los retos en este tiempo. Y es una de las grandes necesidades. Cada vez que hablo con mis pastores, con mis líderes, eh, eh, todos están planteando la necesidad que tiene la gente, la alta demanda de la gente. Todos están planteando el problema también financiero. Todos están planteando el que están luchando con las emociones de la gente. Pero mientras nosotros luchamos con todos, ¿quiénes luchan con nosotros? Darte la oportunidad, hermano, de alimentarte estas 4 semanas, de sentarte ese tiempo cada semana a trabajar, a fortalecerte, a sembrarte en ti mismo esta formación y esta capacitación, porque estoy seguro que le vamos a sacar muchísimos resultados. Pastor Daniel, un elemento básico en todo lo que son estos entrenamientos tiene que ver con liderando. También se está tocando equipos remotos, la comunicación asertiva en un entorno digital, y otro nuevo modelo, aparte del modelo SMART, está el modelo ARTE, que también la gente lo va a conocer. Claro, no le vamos a dar el seminario ahora, pero la gente va a conocer todos esos detalles también. Sí, como usted mencionaba, es más que dar información, estamos invitando a ser partícipes de un proceso, del inicio de un proceso. Y una de las cosas que marcan la diferencia en base al tiempo que estamos viviendo es que estamos viviendo en tiempos líquidos, estamos viviendo en tiempos de transformación, estamos viviendo en tiempos donde aún la misma figura del líder y la misma figura de los equipos de trabajo, la composición de los equipos de trabajo ha cambiado completamente como resultado del tiempo en el que estamos viviendo. Y a veces
el líder no es, ya a veces no tenemos ni siquiera la respuesta porque en minutos el gobierno puede dar un decreto y cambiar automáticamente toda la estructura, el organigrama, la manera de cómo hacer las cosas. Y aquí es donde es importante el nosotros desarrollar esa flexibilidad, esa adaptabilidad, esas competencias que debe de tener todo buen líder, de atreverse a tomar el riesgo, porque a veces vamos a tener que tomar el riesgo y en medio de lo que estamos viviendo, crear atmósferas seguras para el trabajo. ¿Cómo podemos entonces crear atmósferas seguras para el trabajo de manera remota? Ahí es donde necesitamos la empatía, la capacidad de sentir, de ponernos en el lugar del otro. Ahí es donde necesitamos la escucha activa. Ahí es donde el líder tiene que ser capaz de comunicarse de manera asertiva y de transmitir seguridad y confianza a los miembros de su equipo. Y ahora más que nunca necesitamos la flexibilidad de poder cooperar los unos con los otros, porque una de las características interesantes de este tiempo, que yo no lo considero solamente un tiempo de adversidad, sino que yo lo considero como un tiempo de transformación o de reconstrucción, porque para ir más allá de la adversidad, no nos vamos a quedar en la adversidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la restauración, la reconstrucción y la transformación. Eso es parte de donde vamos. Entonces, en ese liderazgo que va más allá de la adversidad, en el punto en el que estamos, es en un punto muy interesante porque la gente ya no solamente está llevando la imagen o la careta que llevaba al trabajo. Usted sabe, las mujeres iban a su salón. El domingo a las 9 de la noche había mujeres que todavía se estaban arreglando, la gente llegaba maquillada, la gente llegaba bien vestida, la gente dejaba los problemas de la casa, las situaciones, las dejaba en la puerta de la empresa, de la iglesia, de la compañía, y entonces entraba, y a veces se decía en el tema de relaciones, que la gente llevaba lo mejor al trabajo y llevaba las migajas a la casa. Pero ¿qué está pasando ahora? Que ahora nosotros estamos trabajando en el contexto del hogar muchas veces. Entonces ya ahora nosotros hay gente que tiene a los hijos, tiene sus responsabilidades laborales, pero tiene que ser maestro, tiene que ser profesor de deporte, tiene que ser profesor de artística, animador, empleado doméstico, todo lo tenemos que hacer y no estamos trabajando teletrabajo, sino que estamos trabajando con la casa, estamos trabajando con nuestro nuevo contexto familiar. Y entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Qué herramientas podemos utilizar para manejar eso? Y en medio de toda esta situación, nosotros ser canales que conduzcan a la reformación, a la reestructuración, que conduzcan a esos buenos resultados, que de este proceso, cómo nosotros podemos ser más efectivos, cómo podemos ser más creativos, qué nuevos modelos de creatividad podemos emplear. Y ahí es donde entra el modelo arte, que vamos a verlo más en profundidad en el taller, que habla de avivar, de reformar, de transformar y entonces de empoderar a esa generación que emerge, a esas nuevas tendencias que emergen dentro de este nuevo contexto de liderazgo. Y es un proceso maravilloso. Nosotros lo hemos vivido, nos ha tocado convertirnos en una iglesia virtual. Y no solamente nosotros como una iglesia virtual, sino que estamos trabajando con 12 países más o menos junto con la comunidad apostólica. Y en medio de todo esto, hemos sido partícipes de manera institucional de un proyecto de plantación de iglesia. Y la gente dice, pero ¿cómo en medio de una pandemia hay organizaciones que en lugar de estar perdiendo la membresía, en lugar de estar cerrando iglesias, como lamentablemente hemos visto el caso, hemos visto algunos casos, pero en medio de este proceso el Señor nos ha dado la bendición de, en vez de cerrar iglesias, abrir nuevas iglesias? En vez de perder obreros, agregar nuevos plantadores, de trabajar para tener, por ejemplo, grupos pequeños saludables. Y no ha sido todo fácil. El manejo de lo que se consideraban las competencias débiles ahora es más necesario que nunca, porque este contexto de la pandemia, ya desde el punto de la psicología, a más del 80% de los adultos, según encuestas en Estados Unidos,
no quizás están en un proceso de depresión o de ansiedad, pero están en un proceso difícil. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos liderar más allá y obtener no solamente mejores resultados, sino restaurar y transformar el trabajo y convertirnos en mejores líderes y mejores organizaciones? Definitivamente mucha gente también está conectada con nosotros, está reaccionando de manera positiva. Algunos comentan, bueno, ya quiero aplicarme los test, otros están comentando que no se van a perder este entrenamiento. Realmente la idea de que nos juntáramos hoy, que tuviéramos este espacio con ustedes, es para contextualizar con mucha de nuestra gente de qué se trata este entrenamiento, liderando más allá de la adversidad. Hay mucho más, lo que le hemos podido comentar es apenas un 0,0000% de todo lo que será el material para usted leer, para usted analizar, para usted contextualizar, para usted aplicar de manera personal y de manera con el grupo que usted trabaje en sentido general. ¿Quiénes deben entonces participar aquí? ¿Quiénes deben participar? Yo respondo esta pregunta y Daniel puede añadirle más, pero yo pienso todo el que quiera crecer y contextualizarse en el ejercicio del liderazgo. La gente tiene que entender que el liderazgo va cambiando. El gran error de mucha gente es que trató de liderar con el método de ayer y todos los días hay cosas nuevas. Todos los días la gente cambia de órbita, de mentalidad, de prioridades, y entonces el liderazgo tiene que traerle respuesta a la gente. Tiene que haber un liderazgo que traiga respuesta a las necesidades. Y cuando un liderazgo trae respuesta, también te produce la satisfacción de que tú estás haciendo lo que tiene que hacer. Aquí no se trata solamente de un liderazgo desde el punto de vista religioso, que tiene unas implicaciones espirituales naturalmente, pero hay unos principios que son espirituales y son generales que se van a aplicar en cualquier aspecto que querramos liderar. Y de eso se trata liderando más allá de la adversidad, que apenas es la apertura de una serie de entrenamiento con el Departamento de Educación Continua de nuestra universidad, que sin lugar a duda va a producir renovación en nuestros líderes, herramientas nuevas, capacidad para enfrentar desafíos y naturalmente lo que todos andamos buscando, resultados. Adelante, Pastor Daniel. Así es, de verdad que yo estoy muy, muy emocionado de poder compartir esta oferta académica que está desarrollando la Universidad Nuestro Pacto Internacional. Y usted preguntaba que para quién es este taller, y vuelvo a la cita de Simon Sinek. Este taller es para todo aquel que decida liderar, todo aquel que decida liderar en este momento eh, ahora más que nunca necesitamos personas que se levanten y decidan convertirse en líderes transformacionales. Ahora más que nunca necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, personas, no importa la edad. Josías, siendo un niño de 8 años, Dios lo utilizó para transformar una nación. Necesitamos personas. Este taller es para todo aquel que decida convertirse en alguien que lidere a ese oikos, a ese círculo de influencia, a no solamente sobrevivir esta temporada, sino a progresar, a persistir, a perseverar, a avanzar y a poseer esos objetivos, esos resultados que queremos alcanzar. Y antes de cerrar, yo quisiera preguntarle a usted, usted ha estado siendo partícipe del proceso de estructuración de este material, y una de las cosas que vamos a ver ya hacia el final, desde el punto de vista del coaching antológico,
es el tema de la mentalidad de juez y de la mentalidad de aprendiz. Y yo creo que es una de las cosas que más nos va a servir en este proceso de transformación, y es el nosotros ponernos en una mentalidad inquisitiva y convertirnos en esos líderes inquisitivos, en esos líderes que buscan aprender, porque nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que ya no es una estructura limitada, sino que vivimos en un mundo donde hay posibilidades infinitas, donde el juego, la dinámica del liderazgo es infinita, porque nosotros, nuestra meta, nuestro galardón es Cristo, y mientras Cristo no haya venido, todavía hay espacio para nosotros crecer y ser transformados. Y me gustaría, no sé, que usted comparta un poco de su experiencia con los contenidos, no solamente con las herramientas de coaching que hemos ido trabajando, sino también con lo que usted ha visto del material, que ha sido Ya, de lo que más le ha impactado. eh, Porque me gusta algo del coaching antológico, y con esto termino, y es que establece lo siguiente, y es que cada persona es el maestro de su propia vida. Y cada persona tiene en sí las respuestas y las herramientas. Lo único que necesita son las preguntas correctas. Y yo me llevo esto a lo bíblico. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su santa voluntad. Y yo creo que en este proceso vamos a descubrir más de ese querer y más de ese hacer que ya el Señor ha colocado dentro de nosotros, y vamos a tener herramientas frescas, herramientas prácticas de cómo entonces comenzar a trabajar y cómo continuar ese proceso de liderazgo que ya hemos iniciado. ya. En sentido general, este material, este material en sentido general es rico. No hay desperdicio. Cada método que se aplica, cada material de apoyo en cada uno de los módulos son desafiantes. Pero este tema ya tal vez creo con el que se va a cerrar el seminario. A mí me impactó de una manera impresionante porque muchas veces por no conocer cómo hacer las preguntas inquisidoras, es inquirir de manera sabia, nosotros dañamos las cosas. Y también es el permanecer en ese modo de juez. Ese modo de juez en vez de aprendiz también daña mucho. Para mí es una de las herramientas más revolucionarias que se puede recibir ahora en el tema del liderazgo. Aprender a manejar ese cuadro, aprender a manejar esa dinámica entre aprendiz y juez, va a ayudar como padre, como hijo, como esposo, como jefe, como pastor, como consejero. En el área que tenga que desempeñar, si tú logras, y yo estoy ahora trabajando en eso, si logramos manejar y hacer una armonía de ajuste en esa dinámica, nada más ese aspecto, usted diría, bueno, pero este seminario rompió todos los parámetros. Y aún yo creo que ese aspecto habría que seguirlo estudiando, pero es tan poderoso y tan simple a la vez que va a producir unos cambios extraordinarios.